Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hoy vamos a trabajar un texto de Sigmund Freud que se llama Notas sobre la pizarra mágica. Lo pueden encontrar también como notas sobre el blog maravilloso. Es un texto que en alemán, quien quiera leerlo, está como Notice over the Overlook y es un texto que Freud escribe en el otoño de 1924 y tiene una, un desafío hermoso que aparece recién hacia el final del texto que, que plantea, y lo voy a leer porque después al finalizar la clase quizás lo releamos para resignificarlo, donde él plantea algo así como: conjeturo además que en este modo de trabajo discontinuo del sistema percepción-conciencia se basa la génesis de la representación del tiempo. En este texto, indudablemente, lo que va a querer hacer Sigmund Freud es pensar un modo de registro de eso que en clases anteriores, que en charlas que hemos tenido, en clases, hemos pensado como la constitución subjetiva. Acuérdense que la constitución subjetiva era un texto que Freud trabaja en la identificación en 1921. Él no va a utilizar el concepto constitución subjetiva, va a utilizar el concepto constitución del yo, va a utilizar el concepto de armado del yo, y que a partir de Foucault y a partir de la década del 60 comienza a hablarse mucho más de la subjetividad, mucho más de la sujeción a la cultura. Pero Sigmund Freud en este otoño del 24 comienza a pensar de una manera muchísimo más exhaustiva y hasta poética cómo se da ese registro de la historia de cada uno de nosotros. Si recuerdan ese texto de la identificación donde él planteaba que las personas nos conformamos y nos constituimos siempre en base a referentes, siempre en base a modelos, siempre en base a rasgos que tomamos de otros y los hacemos propios. Y esos otros son representantes de la cultura, y en la época en que Freud escribe, en realidad lo escribe pensando siempre en esa cultura patriarcal y en esa cultura formada por familias, ¿sí?, heteronormativas, y que en las clases en general nos encargamos de aclarar que hoy los modelos sociales son otros. Freud en este texto, Notas sobre la pizarra mágica, va a utilizar una analogía, si quieren hasta muy tierna, que es un juego de niñez. Él le compra un regalo a su nieto, le compra un regalo que es una pizarra, que seguramente la mayoría de ustedes la conoce porque son esas pizarras que uno escribe y que luego con una palanca corre y se borra lo que alguien escribió. Obviamente que en la época freudiana no estaba todavía la industria del juguete tan avanzada, y en ese momento la pizarra se caracterizaba por ser una tablilla de resina, de cera, con una lámina de acetato,
donde se escribía con un lápiz de punta redonda, y cuando se levantaba esa lámina se borraba lo escrito. Él va a utilizar esa analogía de ese juego para compararlo con la mente humana. ¿De qué manera? En principio, esa parte superficial, esa parte externa de la pizarra, donde está esa lámina de acetato, la va a comparar con los órganos de los sentidos, porque va a ser la conexión entre el afuera y el adentro, ya sean los ojos, sean la capacidad auditiva, el tacto, la piel y todos los órganos de los sentidos que permiten que uno internalice una cantidad de estímulos y de información que provienen del medio ambiente. Esa información que proviene del medio ambiente siempre va a quedar registrada, va a quedar escrita, igual que en la pizarra. Ese estímulo queda como inscripto en nuestro aparato psíquico, en nuestra mente. Indudablemente, en algún momento la superficie de esa pizarra, como también la capacidad de nuestros órganos de los sentidos, debe tener espacio libre, debe borrarse, porque si no es imposible seguir incorporando nuevos estímulos y aparece el olvido o aparece la posibilidad de borrar lo que uno escribió. Freud tiene siempre una premisa que es una premisa novedosa y una premisa brillante para su época, que tiene que ver con redefinir lo que son los olvidos. Para Freud y para la psicología freudiana, el olvido no se caracteriza por aquello que uno no recuerda por ser algo que carece de importancia, sino que Freud en general se caracteriza por plantear que uno olvida lo más importante. Y si olvida lo más importante, es precisamente porque eso generó angustia. Y el aparato psíquico, que necesita estar en un estado de homeostasis, en un estado de equilibrio, en un estado de cierta tranquilidad, implementa mecanismos de defensa como la represión para poder seguir funcionando. De esta manera, la pizarra mágica o el blog maravilloso, de acuerdo a la traducción que cada uno de ustedes tenga, chiques, en su casa, van a encontrar que él va a hacer un análisis interesante acerca de qué es esa parte superior y órganos de los sentidos. Esos órganos de los sentidos, como les acabo de decir, son la conexión entre el adentro y el afuera, pero también son una protección. Y él lo va a llamar una barrera antiestímulo. No sé si alguna vez les pasó, pero cuando uno escucha un sonido estridente o demasiado fuerte, uno puede llegar a ensordecer. No sé si les pasó, si uno ve una luz muy intensa, uno puede también enceguecerse, del mismo modo que si falta luz. También cuando uno tiene una noticia o vive una situación altamente traumática, el aparato psíquico puede quedar anulado y hasta uno puede llegar a quedar en una situación de olvido o de amnesia parcial, donde queda como en estado de shock y no pudiendo entender lo que está ocurriendo. De esa manera, Freud lo que está intentando plantear en esta analogía entre una tablilla mágica y una mente es cómo el ser humano tiene un límite determinado para poder incorporar estímulos del medio y poder elaborarlos y poder de alguna manera tramitarlos.
Cuando esos estímulos son demasiado intensos, cuando esos estímulos son demasiado molestos o demasiados generadores de angustia, los va a llamar traumáticos. Trauma en latín significa herida, y cuando el ser humano atraviesa una situación traumática, tiene distintas posibilidades de reacción. Una de ellas es quedar en situación de shock, quedar suspendido por la realidad. Otra es implementar mecanismos de defensa, como les acababa de decir. Uno de ellos puede ser la represión, donde se olvida la situación traumática y la persona hasta puede recordar el episodio, pero casi muy carente de sentido y por momentos con muy poco detalle, y algo que en su momento fue traumático, intenso y muy cargado de emoción, cuando lo relata parece como que no fuera de ese modo, que fuera insignificante, como que se le hubiera quitado intensidad. Otro mecanismo de defensa puede ser la proyección, donde algo que pudo ser traumático deja de serlo y comienza a existir un peligro no en la persona, sino fuera de ella. Y ahí encontramos el mecanismo de muchas de las fobias, donde a veces el temor a ciertos animales, ciertas situaciones como el encierro, ciertas situaciones como podría ser a determinados objetos, lo que muestra es que es mucho más fácil escaparse de una situación externa o de un objeto externo que de un conflicto interno. A veces otro mecanismo de defensa podría llegar a ser la negación. Y en la negación, alguien simplemente le quita importancia a algo que en su momento la tuvo. Por último, existen muchos más mecanismos de defensa, pero quizás el más radical podría ser el que se llama escisión, y es el que subyace a la locura. Si bien la locura requiere de una predisposición genética, hereditaria, siempre hay un detonante que es el que suele activar una psicosis, y en la psicosis se ve claramente como alguien que atraviesa una situación traumática no recuerda más esa situación traumática, porque ya cambió su realidad. Su realidad no es esa en la que ocurrió el trauma, sino que hoy su realidad es bien distinta y está caracterizada por eso que llamamos delirio, que es una realidad nueva. ¿Qué caracteriza el mecanismo de defensa o a los mecanismos de defensa? Lo estamos diciendo, que nos defienden de conflictos, pero no los resuelven. A lo sumo los pausan, nos dan una solución momentánea, pero no los resuelven. Y como no los resuelven, esos conflictos generalmente retornan, vuelven de alguna u otra manera, bajo la forma de sueños angustiantes, bajo la forma de lapsus, como puede llegar a ser equivocaciones orales, ¿no? Lapsus, bajo la forma de chistes, bajo la forma de síntomas que pueden ser enfermedades corporales o mentales, y también como actos fallidos. Actos, algo que hago equivocado, pero equivocado apenas porque en realidad lo que estoy haciendo está cargado de sentido. En este punto, la teoría freudiana es una teoría bastante interesante, porque donde la medicina o donde la psicología
quitaba importancia a ciertos actos, Freud pone demasiada importancia. Freud pone demasiada importancia en un chiste, en un sueño, en un síntoma, que a lo mejor no tiene causa orgánica y que parece deberse más a una cuestión de sugestión. Y él lo va a pensar en torno a modalidades de expresión de conflictos que no han podido ser resueltos, conflictos que han sorprendido a una persona y no los pudo resolver. Volviendo al blog maravilloso o volviendo a la pizarra mágica, este texto del otoño del 24 que escribe Freud a raíz de un regalo que le hace a su nieto, Freud insiste en que hay una analogía importantísima entre este juego y el aparato psíquico. Cada marca que uno hace en ese blog, cada marca que uno tiene en su mente en función de lo que uno va viviendo, va conformando huellas de memoria, algunas conscientes, algunas inconscientes. Y todo eso va formando nuestra identidad y nuestra historia. ¿Cómo estamos formados? ¿Cómo estamos constituidos? Estamos constituidos, estamos conformados por esas marcas simbólicas, esas marcas o esas huellas, como él llama, huellas mnémicas, huellas de memoria, que van formando características de nuestra personalidad y que tienen que ver con las situaciones que hemos vivido y que nos van dejando ciertas características en nuestra vida. La capacidad de recepción de esa superficie va a estar siempre determinada por la intensidad del estímulo. Si el estímulo es demasiado intenso, probablemente estemos ante una situación traumática, que es la que acabamos de describir, y se implementarán esos mecanismos que acabamos de describir. Si la situación no es traumática, generará esas marcas que comienzan a formar nuestra identidad y nuestra manera de ser. ¿Vieron cuando en general decimos tal persona me dejó una marca o tal situación me dejó una marca o lo que viví me dejó una marca? Bueno, estamos diciendo de una manera simbólica. Esto es lo que está planteando Freud. Freud está planteando que nuestra historia está conformada por marcas que no son, de alguna manera, marcas que no tienen funciones. Son marcas que determinan nuestro ser en el mundo y en la vida. Y el desafío muchas veces es pensar cuáles de esas marcas son las que realmente queremos seguir teniendo y cuáles no. Porque también podemos pensar que muchísimas de esas marcas que cargamos sobre nuestra identidad son marcas que a lo mejor, lejos de ayudarnos, nos hacen mal. Por ejemplo, si las marcas que llevamos sobre nosotros son marcas que nos habilitan a pensar determinados tipos de masculinidades, determinadas características que hacen a qué es ser un varón, y eso linda con una masculinidad violenta, una masculinidad tóxica, una masculinidad machista. Esas marcas que en algún momento fueron parte nuestro porque nos la han impreso, quizás esas son las marcas que luego, ya muchísimo tiempo después, Derrida planteará que habrá que deconstruir. Que habrá que deconstruir en el sentido que con esas marcas habrá que hacer algo. No es simple, porque esas marcas
hacen que seamos quienes somos. Esas marcas son marcas de identidad, esas marcas son marcas de constitución subjetiva. Desidentificarnos, deconstruirnos, deconstituirnos subjetivamente siempre es muy trabajoso. Pero guarda, porque también es muy trabajoso seguir adherido a muchas marcas que nos hacen sufrir y sufrir a las personas que queremos. Y en ese sentido, si entendemos que somos seres sociales y entendemos que lo social siempre tiene que ver con la cultura, con la historia y con el contexto en el cual estamos siempre obligados a poder pensar en una contextualización de cambio constante. Quizás en la época freudiana, quizás hacia finales de la época victoriana, había una estabilidad mayor en cuanto a la no innovación de normas y a la no innovación de ciertas conductas. Gracias a los movimientos de la tercera y en especial de la cuarta ola feminista, que pudieron expandirse hacia casi todo el planeta, los tiempos, sumado a la informática, han generado una necesidad de cambio imperiosa, donde a varones, a mujeres, a personas en general, nos piden revisar nuestro discurso, nuestras palabras, nuestro estar, para poder repensar. Y eso genera conflicto. Genera conflicto como hablamos, genera conflicto el lenguaje inclusivo, genera conflicto repensar que a lo mejor no existe una identidad sexuada, pueden existir varias, que no existe una definición sexual. Y en ese sentido, Freud no lo pudo pensar, pero porque en su época esto no se podía pensar. Él pensó muchas otras cosas. Pensó que la homosexualidad no era una patología. Pensó que éramos seres bisexuales de nacimiento y que luego la represión de la cultura nos transformaba en heterosexuales. En general, aunque podía existir homosexualidad. Pero hoy, con todos los elementos que venimos manejando, podemos pensar claramente que no nacemos con una bisexualidad originaria, sino nacemos con una sexualidad, que luego, de acuerdo a la educación que recibimos, podemos hacer de ella expresiones diversas. Niñas trans han existido siempre. Pero ¿qué ha ocurrido en la historia? Y lo que ha ocurrido es que el discurso ha aplastado, ha sometido, ha agredido a niñas para que se adapten a ciertas estructuras y no han dejado ser. Por eso, cuando hablamos de la caída de un paradigma patriarcal, por ejemplo, estamos hablando de la caída de un paradigma que lleva conocimientos, que lleva prohibiciones, que lleva sufrimiento. Y no estamos hablando de que el paradigma patriarcal, solamente es un paradigma que perjudica a mujeres. Sí, la peor parte la llevan las mujeres y las disidencias, está clarísimo eso. Pero también la pasan muy mal los varones. Por eso pensamos en un paradigma basado en derechos humanos. Pensamos en un paradigma basado en derechos humanos donde lo que define a una persona no es su identidad sexuada y en función de eso seremos seres que podremos en algún momento vivir en mayor libertad. Si volvemos al principio de la charla y para ir cerrando por hoy nuestro encuentro, quisiera comentarles que cuando Freud en esta pizarra mágica habla del polo percepción-conciencia, que él lo pone como PCC,
está hablando de los órganos de los sentidos. Está hablando de esos órganos de los sentidos que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con lo que se sabe, con lo que está, con lo que uno registra, con lo que uno sabe y incorpora. Y es a partir de esos órganos de los sentidos que uno va incorporando esas marcas y va incorporando esas huellas, que en algún momento muchas de ellas siguen siendo conscientes y muchas de otras siguen siendo inconscientes. Por último, les cuento que lo interesante del paradigma freudiano es que por más que muchas huellas no estén visibles porque uno levante la hoja y las borre, esas huellas, por más que no se vean, no quiere decir que no existan. Siguen existiendo. Es más, si uno mira a trasluz la parte de abajo de esa tablilla de cera, si uno mira a trasluz esa base de resina, se encontrará con una cantidad de marcas que, si hace un trabajo detectivesco, quizá pueda descubrir lo que alguna vez alguien escribió. Y ahí está la propuesta del psicoanálisis: hacer consciente lo inconsciente, hacer visible lo invisible, hacer recordable lo olvidado. ¿Para qué? Para poder entender por qué uno es como es, para poder entender por qué uno elige los caminos que elige, por qué a uno le ocurren las situaciones que le ocurre. Y para finalizar, voy a volver a leer el párrafo con el que hoy inicié la clase, clase, para ver si se entendió un poco lo que veníamos trabajando. Él decía: conjeturo además que en este modo de trabajo discontinuo del sistema percepción-conciencia se basa la génesis de la representación del tiempo. Bueno, nos vemos en una de las próximas clases. Sí, aguante el psicoanálisis, pero el psicoanálisis que ya no es tan heteronormativo. Abrazo.